quiero hacerles mención a todos los doctores, no solamente porque se llega una notificación de COFEPRIS o se llega una verificación o una demanda, ya se perdió todo, ¿no? Hay muchos caminos que se deben de hacer, o muchos pasos que se deben de hacer antes de verlo todo perdido, ¿no? O abres el cadáver y ves un escenario y dices, ok, ¿qué pasó aquí? Gracias a un buen trabajo, pues se puede hacer justicia. A veces no se le pregunta de que, sí, ¿cuánto fumas y durante cuánto tiempo? Porque lo creen irrelevante. Pero la causa número 1 de las dehiscencias de heridas en cirugías plásticas es el tabaquismo crónico. Y la dehiscencia de heridas es la causa número 1 de demandas a cirujanos plásticos. ¿Qué es lo que tiene que llevar un médico si va a publicar cualquier cosa? Ok, 1 es el nombre completo, la universidad de procedencia, la cédula y el número que te arroja al solicitar o al requerir el aviso de publicidad o el permiso de publicidad ante COFEPRIS. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento el día de hoy porque tenemos un súper invitado. Recuerden que este es su podcast Sin Letra de Doctor, en donde vamos a explicar cosas de medicina y a veces no de medicina, pero que pueden ser algo complicadas para que todos estemos en la misma sintonía y poder llegar a estar un poquito con mayor conocimiento en esta parte, en este caso, de medicina legal. Pues tengo un muy amigo mío que también me lleva toda la parte legal en el consultorio y que dije, bueno, él tiene que estar en el podcast porque tiene doble ventaja, es un arma de doble filo y está muy en conocimiento de todo lo que pasa en medicina legal. Doctor Benzú, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muy Gracias. bien. Sí, todo excelente. Que bueno, no es tu nombre real, doctor Benzú, que su nombre real es doctor Max Armando Salling. Bienvenido, doc, que tienes especialidad en medicina legal y forense y aparte hiciste licenciado en Derecho. Así es, Entonces, correcto. como les comentaba, tiene doble filo, es alemán, vivió en España y ahora está viviendo aquí en México, hizo medicina aquí en la UDG y aparte, pues bueno, hizo su especialidad, hizo la licenciatura en Derecho. Y cuéntanos, ¿cómo fue vivir en Alemania? ¿Te vas a España? Cuéntanos un poquito de tu infancia. Bueno, muchas gracias primero por el espacio, por el poder estar aquí. Y sí, nazco en Alemania, pero la crianza es una dualidad entre España y Marbella. Viajo entre estos dos países, que comienzo la escuela en España, luego me regreso otra vez a Alemania, continúo la escuela ahí, me regreso otra vez a España para terminar la preparatoria. Y de ahí, pues la pregunta que todos nos hacemos a los 18 años, ¿y ahora qué? Mi mamá es mexicana, es sinaloense, mi papá es alemán y él estudió aquí en México medicina hace varios años ya. Entonces me dijo mi papá, ¿sabes qué? Pues te vas a México, ahí la medicina es mucho más práctica que aquí en Alemania. Y en Alemania, al tú hacer el examen para entrar a las universidades, hay algunas universidades que tienen lista de espera de hasta 12 años para poder comenzar. Y ya desde ese momento dije yo, no, pues si son 12 años, mejor hago 2 carreras. Y así decidí venirme a México y comenzar la carrera de medicina. Ok, ¿y cuál es tu idioma favorito? ¿Alemán o el español? El español, ¿El sí, me español? gusta. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿El alemán sí es cierto que es como muy rudo, como muy fuerte? Sí, ¿O no? sí, uno es hablarlo y luego la otra es la gramática, que hay muchas palabras que no es como se escribe, no es como se habla, sino Ujú. que sí cambia mucho y tiene sí muchas variaciones ahí que lo hace un poco tedioso, pero sí, ambos idiomas pues son natales y me encanta el poder comunicarme con la gente, que eso a mí me fascina y conocer de la otra persona y qué mejor que en su propio idioma, ¿no? Ok, y
¿Por qué nació esa pasión o de dónde viene? Siempre me gusta preguntar de dónde viene el por qué medicina. Ok, la medicina en mi caso era para meterme a las profundidades, a la raíz de las enfermedades y poder hacerlo preventivo. Yo siempre fui muy partidario de, oye, me duele esto, ok, pero ¿por qué te duele? ¿Y qué desencadenó esa situación que te genera el dolor? Y atacar ahí. Entonces, siempre muy partidario de la parte preventiva, lo cual hoy en día pues me sigue llevando en el camino y es la esencia, desde mi punto de vista, de la medicina. No atacar lo sintomatológico, sino irnos más a lo profundo. Ok. Y terminas la carrera de medicina aquí en Guadalajara y luego medicina legal, maestría en medicina legal y forense. Cuéntanos por qué, por qué esa especialidad. Bueno, primero es medicina, entro como coordinador de medicina en VM y comienzo a querer pues, sobresalir y hago una maestría en administración de instituciones de salud, porque mi tirada no era quedarme para siempre en el ámbito académico universitario, sino salirme, ¿no? Comenzar a gestionar, a llevar la administración de las clínicas y hospitales. Entonces termino la maestría, pero yo desde siempre ya tenía esa espinita de hacer medicina forense. No por la parte forense, como tal en necros o autopsias, sino la parte de responsabilidades médicas, que más adelante vamos a tocar ese tema. Y me llegó esa inspiración, dije, ok, y la oportunidad de hacer la especialidad en medicina legal. Sin embargo, no existe ninguna universidad en ese momento ya que la estaba impartiendo solamente la UAMEX en Toluca. Ujú. Y yo ya estaba pues trabajando aquí en Guadalajara y no podía dejar de trabajar e irme a estudiar. Bueno, entonces, por cuestiones del destino, me entero muy tarde de la convocatoria y tenía que esperar un año. Y bueno, como soy algo inquieto y me encanta estudiar y profundizar en los temas, dije, pues nos metemos a estudiar primero Derecho. Empiezo Ok. Derecho y ya a la mitad de la carrera de Derecho se abre nuevamente la convocatoria y meto papeles, quedo y ya comienzo a hacer la especialidad de Medicina Legal y Forense en Toluca. Pero yo ya estaba trabajando aquí en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el Departamento de Medicina Legal. Entonces, ya gracias a eso o a consecuencia de eso, trabajaba guardias miércoles y domingos y me iba jueves, viernes y sábados a Toluca todas las semanas a tomar clases allá. Ok, entonces, recapitulando, terminas los 6 años de carrera en medicina, Ujú, empiezas a trabajar, haces una maestría ujú, en la administración de hospitales ujú. y después te avientas la carrera de la licenciatura de Derecho Ujú. y decides implementar también la especialidad en medicina forense y médico legal. Así es. Wow, pues un buen de años se nota que sí te gusta estudiar y la ventaja creo yo de esta especialidad es que no hay guardias o si hay guardias. Cuéntanos un poquito cómo es o qué era un día normal en el especialista o en el residente de medicina médico legal y forense. Ok, en esta especialidad, específicamente de Toluca, de la UAMX, es semiescolarizada. Es decir, ibas a clases de 7 de la mañana a 9 de la noche y de ahí había semanas que teníamos que irnos de guardia, pero las guardias no son en hospital, porque las necropsias se hacen en fiscalía. Entonces Ujú, ya ok. íbamos a fiscalías y hacíamos ahí nuestras prácticas de necropsias y al día siguiente del sábado igual, de 7 de la mañana a 3 de la tarde clases y ya de ahí nos regresábamos. En mi caso yo tuve la oportunidad y me siento sumamente bendecido por eso que
podía trabajar aquí en el instituto, más estaba haciendo la especialidad ahí. Entonces, Cañón. ese flujo de información y de práctica, pues es lo que me hizo crecer tan rápido. Ok. Y entonces tú estabas más en la parte de, pues sí, forense y tenías que determinar la causa de muerte. Cuéntanos un poquito cómo es esa parte de determinar una causa de muerte. Si es como CSI, FBI o no, cuéntanos. La verdad es sumamente interesante. Sí es algo que tiene algo así de detective, de empezar a buscar porque el cuerpo no habla, Ujú. ¿no? Bueno, al revés, el cuerpo te habla pero no verbalmente. Tú ves una lesión o abres el cadáver y ves un escenario y dices, ok, ¿qué pasó aquí? Y aparte, como hay que determinar la causa de muerte y nosotros como médicos legistas somos coadyuvantes para la Procuraduría de la Justicia. Es decir, nuestros dictámenes van a juicio, son parte de. Entonces, gracias a un buen trabajo, pues se puede hacer justicia, que eso es lo que a mí se me hace tan importante dentro de esta rama. Entonces, bien, es decir, veo el cuerpo, ¿qué pasó? ¿O qué pasó antes o qué pasó después? Porque también tenemos que determinar eso, ¿no? Ok, falleció, suicidó, lo suicidaron, ¿no? Y ver, ok, se movió, o qué pasó primero, o luego la mayoría de las veces son crímenes, ¿no? De que quieren intentar maquillar pues el acto, ¿no? O la escena de decir, ok, si el criminal a la persona la desvive, maquilla el escenario, la pone como que fue un suicidio, Ujú. ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que determinar también, ok, qué pasó y si realmente es lo que vimos en la escena, lo que pasó antes, ¿no? Eso en la parte forense, que es pues las muertes, ¿no? En el instituto yo no trabajaba en esa área, yo trabajaba en medicina legal. Ahí en medicina legal existe una división que son los delitos sexuales y las lesiones per se y responsabilidades médicas. Entonces, dentro de esa área, también entre otras labores, pues veíamos accidentados, lesionados, pero vivos. Ok. Y el fuerte que a mí me encantaba y donde yo me apasioné y me quedé arraigado es en la parte de responsabilidades médicas. ¿Qué significa esto? Un médico es demandado, llega el expediente clínico a esa área y nosotros como peritos médicos hacemos el análisis y determinamos si las cosas se hicieron bien. Esto en una frase se llama medios y no resultados, es decir, desde que llegó el paciente hasta que se fue, todo esto se hizo bien o no se hizo bien. Y eso es lo que analizamos y determinamos en esos dictámenes. Ok, pues es que este capítulo va a ser hasta dónde llegan los derechos del paciente y cuándo comienzan también los del médico y también estar bien conscientes que pues tú eres el encargado y el especialista en ir con nosotros y tener todo en orden, no solamente para nosotros, sino también para el paciente, porque eso habla de que el médico está pues preparado, está consciente y quiere llevar todo por la paz, ¿no? Y que no estamos haciendo las cosas pues mal. Exactamente, y nuevamente ahí sale mi raíz y es decir, hacer las cosas de manera preventiva, ¿no? Y eso es la esencia en Doctor Benzu, de que, ok, te estoy ayudando, te llevo de la mano, te doy las herramientas para que tú hagas las cosas bien, ¿no? De una visión preventiva. Sí, y sobre todo ahora con todas las noticias que ha habido de estas cirugías estéticas, de la medicina estética, hay algunos médicos que dicen, no, es que los médicos estéticos no, los cirujanos estéticos no. Háblales un poquito al público qué es un cirujano estético, qué es un cirujano plástico, qué es un médico estético, para que haya como las diferencias. Ok, en términos generales,
nos vamos desde el médico estético. Es un médico que puede ser un médico general que hace procedimientos no invasivos, como lo son toxinas, fillers, bioestimuladores, aparatología, hilos, ¿vale? Esa es la parte de medicina estética. Y obviamente aquí vamos a hacer ese disclaimer que sí el médico general puede hacer medicina estética, pero no quiero decir que no hagan maestrías o hagan posgrados. Claro que sí, yo como, bueno, acabo de empezar mi 5º grado académico con otra maestría, pero a todos los exhorto a educarse, a hacer educación continua. Es lo mejor, la mejor inversión a uno, ¿vale? Entonces, si tienes una maestría, perfecto, mejor aún, ¿vale? La otra, hablando de maestría, son cirugía estética. La cirugía estética sin especialidad no existe. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer una incisión en el paciente o meter una cánula o hacer un proceso quirúrgico, está establecido en la ley que se tiene que tener la especialidad. Cirugía estética de maestría no es una especialidad y por ende el único cirujano estético es el cirujano plástico, estético y reconstructivo, ¿vale? Que eso es una especialidad que primero haces medicina, luego haces 2 años a 4 de cirugía general y posteriormente una subespecialidad en cirugía plástica. Ese es el camino para hacer las cirugías, ¿vale? Entonces, por eso sí existe mucha esta controversia porque decían antes, no, es que la toxina o los fillers, el ácido hialurónico, solamente lo puede hacer el cirujano plástico. No, también se puede hacer el médico general porque no solamente son, por ejemplo, la toxina, ¿no? No es un tratamiento únicamente para quitarme las arrugas, sino existen otras enfermedades como el bruxismo, como la hiperhidrosis, que otros profesionales médicos pueden hacer sin problema. Ok. Sí, porque hay como una laguna ahí entre legal y desconocimiento también no solamente del público, sino también hasta de médicos que hablan y pues no tienen no saben pues, y no están conscientes en que pues eh, siempre y cuando pues estemos, como dices, ¿no? En educación continua, preparándonos, haciendo las certificaciones, maestrías, máster, diplomados en otros, no solamente aquí en México. Y actualmente hay una maestría en medicina estética aquí en México. Sí, hay varias instituciones académicas que están dando la maestría en medicina estética y son muy buenas. La verdad he tenido contacto indirecto con ellos a través de mis clientes, de que nuestro fuerte son médicos estéticos, cirujanos plásticos y dermatólogos, y ellos mismos nos dicen, sabes que en esta universidad flaquean de aquí, en esta de acá, pero en general la educación es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Y tocando el tema que dices de las capacitaciones, cursos, congresos, yo de este lado tengo un amplio conocimiento y he visto a muchas ramas médicas y lo puedo afirmar, no hay ninguna rama médica que más se esté actualizando continuamente que el médico estético. Sí, todo el tiempo hay congresos, todo el tiempo hay certificaciones, todo el tiempo hay diplomados, todo el tiempo hay webinars, o sea, ya no hay pretexto de que, bueno, ya no me puedo ir a Brasil, bueno, pues ya hay webinars de técnicas brasileñas en donde te enseñan desde anatomía, hay los cadáver workshops, en donde por lo menos una vez al año hay que ir, ver en pacientes que ya no tienen vida, estar viendo las capas de la piel. Y sí, tienes razón, o sea, yo creo que todo el tiempo estamos en constante capacitación y actualización. Sí, No lo había visto. sí, y si no, se traen al speaker para acá. También hay un Sí. montón de congresos internacionales aquí en México y que son muy buenos. Ok, y es que en esa parte en donde, cuándo, hasta dónde llega nuestro papel como médicos estéticos y cuándo empieza el del paciente, ¿qué datos de un buen médico estético le puede recomendar a los pacientes? Pues número uno, que haga las cosas de manera preventiva. Es sumamente importante que
vean que la medicina estética también es una consulta médica. Eso así como título. ¿Por qué? Porque de ahí se derriban muchas cosas. De decir, vengo, no me hacen una historia clínica, esto es una super red flag. O sea, tú como paciente, yo te recomiendo siempre ir a un médico que te haga las historias clínicas y vea a la medicina estética con una visión médica. ¿Por qué? Porque ustedes, yo sé que tú eres médico estético, por eso digo ustedes, no solamente embellecen el rostro, ustedes tienen unas herramientas en sus manos que cambia la autoestima, cambia la salud mental del paciente y por ende cambian el entorno social de esa persona a algo positivo. Y eso es una cosa sumamente impactante. Yo por eso en Dr. Benzu peleamos con capa y espada con los médicos estéticos, cirujanos plásticos y dermatólogos, porque ustedes tienen en sus manos ese poder, esa bendición de poder tocar en el paciente algo más profundo que solamente el físico, ¿vale? Y a los pacientes les digo, bueno, uno, es una consulta médica. Si te hacen una historia clínica completa, no hagan caras, que firmen consentimientos informados y ya de manera súper ideal es que firmen contratos de prestación de servicios de salud para profesionalizar ese servicio, ¿no? Ok. Y como dices, o sea, tienes toda la razón. Afortunadamente no he tenido ningún paciente que me haga caras de hacerle la historia clínica. Que digo, a mí me gusta el chismecito, entonces para mí súper bien en iniciar como la consulta y hacer esa conexión con médico-paciente. En la carrera me acuerdo que llevamos cirugía, porque vemos obviamente cirugía general cuando estamos estudiando por conocimiento general de la carrera. Y en el libro de cirugía venía una frase que te juro que nunca se me olvida. Y o sea, decía el libro que el 70% del resultado de un procedimiento viene de la relación médico-paciente. Totalmente de O acuerdo. sea, si tú le preguntas al paciente, o sea, el paciente te va a decir muchas cosas, pero si tú le preguntas, si tú no hablas con el paciente, no te vas a dar cuenta de muchas red flags también del paciente, porque también el paciente tiene sus Sí, red sí, sí, flags. sí, sí. Entonces estás hablando, tiqui tiqui, taca taca, y de repente, la primera ahí salió, ¿no? Y ya la segunda, y tú ya sabes cómo dirigir el procedimiento, tú ya sabes que no eres candidato o candidata para este procedimiento. Primero te mando a hacer estudios, o primero te mando a psiquiatría, o primero te mando a nutrición, o primero, ¿sabes? Hay que estar viendo, eh, pero se logra con una historia clínica dedicarle al paciente 30 minutos por lo menos en la primera consulta y en la subsecuente no nada más llegar y, sí, te quedó bien, no tienes ninguna arruga, bye. O sea, ¿y cómo te fue con...? Eso también, no, porque tienes mucha razón y yo lo he empezado a comentar en las conferencias, es no se nos olvide que somos médicos. Y es lo que estoy intentando implementar, que los pacientes de nuevo ingreso lleguen ya con un perfil de laboratorios, porque el envejecimiento no es nada más arrugas y piel. O sea, viene desde proinflamación, viene colesterol elevado, viene deficiencias vitamínicas que también no me van a ayudar a la creación de nuevo colágeno. Entonces, creo que esa primera cláusula de una historia clínica, si no te la hacen, pues no se trata de ir y que te inyecten y que ya te vayas, Bye. ¿no? O Sí. sea, al final, crear ese vínculo te va a ayudar también a ti como médico el que el resultado sea lo ideal y que tengas la confianza de que si hay alguna complicación, lo puedas externar y decir, oye, ¿sabes qué pasó esto? Vamos a activar protocolos y ¿no? Pero siempre si no tenemos como esa comunicación con el paciente y esa confianza, pues está como raro. ¿Cómo que hubo una complicación? ¿Cómo que, sabes? Sí, totalmente. O una, digamos, complicación falsa, Ujú. una paciente hemofílica que... ¿Qué es hemofílica? ¿Qué es hemofílica? Es Bu- que también nos ven pacientes Ah, ok. Hay uno, bueno, existe cuando tenemos una lesión en la piel, existe una cascada, que son las cascadas de coagulación, que cortan
ese flujo de sangre hacia el exterior o interno, y es el proceso que empieza a hacer el cuerpo para que no nos desangremos. Ok, capaz de decirlo de alguna manera muy pues, sencilla, ¿no? Y coloquial. Bien, entonces, ha pasado que llegan pacientes y no se les hace la historia clínica, y quizás no es la primera vez que existe una intervención, ¿no? Quizás tuvo ya también una cirugía, ¿no? Pero no le preguntamos a profundidad de esa cirugía ni de los otros procedimientos. Entonces se le hace una inyección y de repente en la noche o al día siguiente te dice, doctor, tengo un montón de morete, o que realmente es un hematoma. Y tú te asustas como doctor y dices, ah, la madre, ¿qué pasó? ¿No? Pero fue porque no se profundizó, y ya, hablando después con la paciente, se dice, ah, en tu cirugía anterior, ¿te pasó algo similar? Ah, sí, me hicieron una pequeña cortadura, una incisión, y se me puso todo morado. Ah, bueno, ok. Déjate, mando primero a hacer unos estudios para ver si tienes algo atrás que te esté desarrollando este padecimiento, ¿no? Que son detallitos que al final del día hacen la diferencia entre los profesionales médicos, ¿no? Tienes toda la razón porque, pues al final, como dices, ¿no? No se profundizó y pues ahí hubo se asustó el médico porque, pues sí, ¿no? Morete casi siempre es como de que, wow. Y no era por la complicación, sino que pues simplemente no se abordó bien ahí el antecedente del paciente. Y hablando también un poco de qué podemos hacer para prevenir, ya que te gusta mucho la prevención. A los médicos estéticos, dermatólogos, cirujanos plásticos, algún consejo que les quieras dar como para prevenir, para estar como, porque siempre escuchamos Cofepris y ahora que estamos en épocas de Halloween y sentimos que es el fantasma, ¿no? Es el Freddy Krueger, así, Cofepris, ¿no? Pero, ¿qué les pudieras decir a esos médicos estéticos, dermatólogos y cirujanos plásticos? Bueno, número uno, en la parte administrativa, tener todo bien. En la parte de licencias también, sacar su licencia municipal, sacar las licencias ante Cofepris. Cofepris no, yo sé que muchos lo sienten como el fantasma o Freddy Krueger, pero el Cofepris realmente no es el enemigo. Es una autoridad que hace la regulación sanitaria. De hecho, yo he platicado con ellos y le digo, no, pues a mí tampoco Cofepris, no me veas a mí como enemigo, al revés, al final del día estamos haciendo lo mismo. De otra manera, yo a mis clientes les exijo que estén haciendo las cosas bien, no solamente para que, ay, ante Cofepris ya quedamos bien, sino para que sientan la tranquilidad ustedes de que están haciendo las cosas bien, y hacer esas cosas bien previene complicaciones, y eso es la negligencia. ¿No? O sea, la negligencia es eso, de que no saltar, bueno, si caes en negligencia es porque te saltaste unos pasos y hubo una complicación. Entonces, y negligencia solamente es una pequeña parte, el nombre general es mala praxis, pero voy a eso, ¿no? Es decir, haz las cosas bien para que no tengas un efecto adverso. Y si lo tienes, tengas toda la tranquilidad de que hiciste las cosas bien. Eso por la parte burocrática, por decirlo, ¿no? En la parte médico-legal es eso, hacer un expediente clínico bien hecho. Yo también en la universidad pecaba de decir, ay, qué flojera hacer historias clínicas en el internado, y así, de las cosas que más odiaba, pero ya de esta parte, cuando yo vi que el expediente clínico es la herramienta número uno que te puede elevar y salvar, o te puede hundir, wow, ahí es donde yo dije, tengo que a mis doctores, compañeros, enseñarles a hacer las cosas bien. Porque por un ejemplo también de que estábamos platicando, son las fumadoras crónicas. A veces no se le pregunta de que, sí, ¿cuánto fumas y durante cuánto tiempo? Porque lo creen irrelevante, pero la causa número uno de las dehiscencias de heridas en cirugías plásticas es el tabaquismo crónico, ¿no?
Y la licencia de heridas es la causa número 1 de demandas a cirujanos plásticos. Entonces, como algunas preguntitas que nos quitan 30 segundos, nos pueden dar una tranquilidad y una paz durante mucho más tiempo. Esa es la parte preventiva. Ok. Y, por ejemplo, en redes sociales, ¿se puede publicar antes y después? ¿Sí o no? ¿Qué pasa ahí en redes sociales? Sí, está estipulado también en la ley qué se puede publicar y qué no. El antes y después sí se puede publicar. Lo que no está permitido y está establecido en la ley es mostrar o publicar resultados exagerados o irrealistas. Es decir, prohibido meter Photoshop ahí a sus antes y después en cuestión de aumentar o quitar arrugas o poner filtros de más. Eso no se puede, eso sí está prohibido, pero se puede publicitar sin problema. Ok. Y, pues bueno, también si eres médico y quieres publicar, recordar que siempre en tus publicaciones hay que llevar ciertas cositas. ¿Qué es lo que tiene que llevar un médico si va a publicar cualquier cosa? Ok, uno es el nombre completo, la universidad de procedencia, la cédula y el número que te arroja al solicitar o al requerir el aviso de publicidad o el permiso de publicidad ante Cofepris. Ok. Y por ejemplo, yo quiero publicitar la clínica en un espectacular. ¿Qué necesito como médico? Ok, ahí por ser clínica se necesita un permiso de publicidad, el cual tiene un costo de derecho ante Cofepris y ya se mete todo el trámite, eso es a nivel federal y te arroja nuevamente el número y exactamente lo mismo. Nombre completo, universidad de procedencia. Ahí aunque cédula, sea chiquito, sí, ahí tiene que estar. es como porque ya todos lo tenemos bien interiorizados de que evita el exceso o hace ejercicio. Come frutas y verduras. Exactamente, así. Ok. Entonces, esas son las marcas de agua que deben de llevar. Ok. Eso si fuera yo como la publicidad de clínica. Pero si yo quiero poner un espectacular de Doctor Julio Urtis, el doc de antienvejecimiento, necesito también un permiso de publicidad. El aviso, un aviso Un de publicidad aviso. porque eres una persona que está publicitando sus servicios. Oh, eso no sabía, fíjate. Por eso no me han visto en los espectaculares de Guadalajara, pero mira. Coming soon. Coming soon. No me van a soportar, ¿eh? Ah. Oye, y pues bueno, eso es en cuanto a la parte de redes sociales, porque entonces no o cómo te pueden bajar, porque he visto ahí como historias o me ha salido publicidad te pueden quitar tu página si eres doctor, contáctame para llevarte no sé qué. ¿Te pueden quitar tu página? No te la pueden quitar, te pueden suspender las publicaciones si infringen algunos de estos supuestos de que publicaciones exageradas o no cuentas con el aviso o no cuentas con el permiso o estás publicitando productos que no tienen un registro sanitario, cosas así. Sí, y no es de que te la quito, es de que te mandan una notificación porque ellos sí hacen la revisión de las redes sociales y te mandan un oficio y te dicen, no, doctor fulanito de tal o doctora fulanita de tal, por favor, tienes 24 horas para quitar esa publicación. Así, lamentablemente, en esta cuestión, pues, hay mucha gente que infringe mucho miedo para obtener clientes a su servicio y hacen este tipo de clickbaits, ¿no? De que te van a encarcelar si publicas algo que no. No es tan así. Y también quiero hacerles mención a todos los doctores, no solamente porque se llega una notificación de Cofepris o se llega una verificación o una demanda, ya se perdió todo, ¿no? Hay muchos caminos que se deben de hacer, o muchos pasos que se deben de hacer antes de verlo todo perdido, ¿no? Sí. Quiero quitarles el miedo a todos, sí hagan las cosas bien, exactamente, y ya hice las cosas mal y hubo un problema, ok, ahí sí está complicado, pero si hiciste las cosas bien y llega a la autoridad, siéntete tranquilo, estás haciendo las cosas bien y hay mucha cosa que hacer antes de. Ok. Doc, pues vamos a pasar con una nueva sección
que es la Ok. ruleta, la ruleta del diagnóstico. Todavía no sabemos cómo se va a llamar. Si quieren ahí en los comentarios, déjenos cómo podemos llamar esta sección. Y pues bueno, van a hacer unas preguntitas y nos vas a contestar con lo primero que Que se me ocurra. ajá, se te Ay, ocurre, se te venga a la mente. bien, Y pues vamos a girar en esta ocasión. Vamos a ver qué es lo que sale. qué nervios. Y tocó Buzón Loco, te tocó Y Buzón se Loco, a movió. ver. El Buzón Loco son unas preguntas que nos mandan en redes sociales de público en general y Ok, que bueno, vamos a contestarlas aquí contigo. va ¿Sale? que va, a ver. Bueno, sí, que me comentan aquí en el Chicharito que la pregunta es que si es cierto que los pacientes se llegan a hacer cirugías plásticas tan exageradas que a veces no es fácil reconocerlas, no se parecen a su INE, pasaporte. Ahí, ¿qué pasa con lo legal? Sí, obviamente sí existe y de hecho hay unas personas que lo hacen intencionadamente para ser irreconocibles, pero sí es sumamente difícil y más hoy en día que también, por ejemplo, ya se hacen los biométricos con iris o con el dedo o las diferentes matrices, ¿no? Del cuerpo. Sí se puede, pero es muy difícil, realmente. Y una persona que sí lo hace, pues lo hace intencionadamente y no quiere ser reconocida legalmente, entonces no hace nada. Pero por eso es que cada vez que vas a una renovación, te están tomando fotos Ok. para ver Mm, la transición. ¿Y no te ha tocado, o sea, en tu trabajo como alguna anécdota así de alguien que se cambió, No, ¿no? no, todavía no. Ok, muy bien. Bueno, vamos a pasar otra vueltita con la ruleta y vamos a ver qué otro viene. ¿Verdad o exageración? Esta está buena. Vamos a ver A ver. La pregunta es que si es verdad, exageración o mentira, el ácido hialurónico se puede confundir con otro producto en un análisis que se tenga que hacer con alguna complicación o cuando el paciente luego de 8 años dice que fue ácido hialurónico pero todavía tiene. Bueno, aquí existe la voy a contestar en dos partes. Una Ujú, parte que si es realmente lo que le inyectaron, que le ujú. dijeron que es ácido hialurónico, y es una cosa que a mí en lo personal me dio un shock increíble, que apenas en julio del año pasado se legisló la prohibición de inyección de aceites vegetales, aceites mecánicos, polímeros, ¿no? Todas estas sustancias que son sumamente peligrosas en el cuerpo humano y que se vendían como rellenos, ¿vale? Entonces, esa es la primera parte de la pregunta, de la respuesta, de decir, ok, si realmente te inyectaron ácido hialurónico. Y por otra parte, pues el ácido hialurónico no viene solo, ¿no? También viene con este componente que es el BDE, que ese no se metaboliza tan rápido como el ácido hialurónico, que el ácido hialurónico es parte que tenemos también en el cuerpo, que sí, el que se inyecta es de manera sintética, pero sí tiene este componente que puede estar más tiempo, ¿no? Y ahí la importancia de estar con un médico que esté utilizando, un médico estético que esté utilizando productos con regulación sanitaria, porque no puede ser que usen un producto mucho más barato, que tenga un BDD mucho más alto, y pues sí, el efecto te dura más, pero eso también es malo porque, oye, no es tan puro el producto que me estás inyectando, ¿no? Por una cuestión económica. Ok. Sí, también hay complementar, pues, de que sí se puede ver, por ejemplo, en ultrasonido, podemos observar, ahí hay ciertos patrones de imagen, en donde podemos ver si sí es ácido hialurónico o si es algún polímero que van a dar algunas características imagenológicas, donde podemos también diferenciar con los pacientes si es ácido hialurónico o ¿O es no?
otro componente. Sí. Pero ya muy tarde porque ya está dentro. Ya se inyectó. Sí, Exacto. siempre pues, o sea, obviamente ir con médicos certificados, que hayan estado, o sea, que estemos en constante capacitación, que tengamos todos los permisos, que tengamos a doctor Benzu en la consulta y que nos pueda ayudar ahí a tener todo en orden. Y pues algo que nos quieras compartir ya para finalizar, de alguna anécdota que te acuerdes que digas, ay, estuvo muy fuerte o me causó como mucha impresión en alguna guardia. Uy, no, sí. Lamentablemente, pues en el área que estaba yo, no es la parte bonita la de responsabilidades médicas, obviamente, pero es algo que me apasiona y me gusta. Pero yo también, pues estuve en la parte de lesiones, estuve en la parte de delitos sexuales, que ahí entran dictámenes ginecológicos, andrológicos, proctológicos, y también entra el síndrome del niño maltratado. Y esos son historias sumamente tristes que sí he intentado borrar un poco de mi memoria porque sí, un niño de 5 años siendo maltratado de una forma tan cruel, sí son cosas que no son nada bonitas, ¿no? Sí, pues es que ha de ser impactante ver como pues sí la parte oscura, ¿no? De la humanidad. Así es. Porque pues sí, nosotros, bueno, hablo yo como médico estético, estamos en la parte así como glow, ¿no? Pero sí, creo que la medicina legal y forense pues sí está en la parte como pues oscura y como un poquito pues triste, pero pues son cosas que pasan y pues Doc, algo que quieras compartir o algo que quieras agregar que quieras compartirle a la gente, ¿no? Pues que te busquen en redes sociales. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Como Doctor Benzu MX, y acabamos de lanzar también la plataforma del expediente clínico digital que está pegada a la norma y tiene el respaldo médico legal de Doctor Benzu. Nos tardamos un montón de tiempo porque cada paso que se da ahí está pegado a la norma y está haciendo las cosas bien, les ahorra tiempo, está pegado a la norma y el paciente se va a sentir sumamente satisfecho si están haciendo las cosas bien, y gracias a esta herramienta se va a poder. Sí, la verdad se las recomiendo. Soy usuario de la plataforma y es muy sencilla de usar. Agiliza la historia clínica también porque es hacer clics, anotar como las cosas muy puntuales. No se te puede olvidar nada porque ahí la misma plataforma te dice qué preguntar. Entonces es una chulada. La verdad es que me encanta la plataforma. Desde que fuiste, bueno, sabes que soy como muy picky y esta plataforma me encanta porque ya con el iPad inmediatamente te da la opción de que firmes. Me encanta. La verdad es que tiene historia clínica, antecedentes no patológicos. Ya vi que justamente te iba a avisar de que no tenía lo de ginecobstétrico, ya lo añadieron. Entonces está muy completa. Está un poquito enfocada también a medicina estética, cirugía Sí. plástica y dermatología. Y porque viene específicamente el Fitzpatrick, o sea, varias clasificaciones y lleva skincare, protector solar. La verdad, recomendada. Por ejemplo, una duda que me surgió, si ya no está la plataforma o yo me quiero cambiar de plataforma, ¿cómo me llevo mi expediente digital? Sí, En Excel, en documentos? ¿Cómo? en el PDF, igual como se exporta, y como ves, tú armas tu historia clínica, pero a la hora de exportar viene diferente, viene ya establecido como lo pide la ley, con su hoja frontal, la guía y todo, y así es cuando ustedes dejan de pagar, que es todo su derecho. No se hace entrega de un Excel, sino que se hace entrega de todos los expedientes clínicos en ese formato en PDF. Porque eso es bien importante, Sí. es un diferenciador. Y lo pueden utilizar otros médicos, lo pueden utilizar en hospitales, lo pueden utilizar en traumatología, es más como enfocado para medicina estética. Por el momento está enfocado en medicina estética, cirugía plástica y dermatología, porque les facilitamos mucho la redacción porque ustedes ven paciente sano. Ok. ¿Vale? Sí va a haber posteriormente otras etapas en las que se va a abrir más al público, pero este modelo de negocio es business to business, Ujú, no es business a público general. ¿Qué ujú. significa esto? Que nosotros estamos dando una herramienta
a un consultorio o clínica y cerramos un nicho porque hicimos una especialización de ese producto a esa población que son ustedes. Lo cual lo hace más potente todavía, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, exacto. Pues muchísimas gracias, doctor. Aclararon algunas dudas. Ya saben, si te interesa o te interesó que alguien vea este capítulo en donde no está publicando bien en sus redes sociales o no está haciendo sus historias clínicas, o si tu médico no te hace firmar tus consentimientos informados o no te hace tu historia clínica, etiquétalo para que vea el podcast y contrate también a doctor Benzu. Y pues muchísimas gracias, Doc. Nos estamos viendo próximamente ahí en la consulta. Denle campanita, suscríbanse, compártanlo con toda la gente, pónganlo en sus redes sociales, dejen comentarios si tienen alguna otra duda del doctor y nos estamos viendo en el próximo episodio de Sin Letra de Doctor. Nos vemos.